Dios me ha venido hablando y me ha venido inquietando de que le hable a la iglesia. Dios ya en muchas oportunidades me ha hablado sobre árboles, sobre el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles que no den fruto y serán cortados y echados al fuego. Esto se lo digo primeramente como hijo de Dios. Dios me ha mostrado y me ha llevado al cielo y me ha puesto a ver cuántos árboles van a ser cortados. Me llevó a un bosque grandísimo y ahí habían árboles frondosos, grandes como cedros. Y me decía, cada árbol, el que no dé fruto, será cortado. Y los árboles eran cortados, el tronco, eran caídos, todos eran echados al fuego. Luego vi cómo habían árboles que en su raíz iban a ser quemadas con fuego y iban todo el árbol iba a ser destruido. Luego, posteriormente, yo leyendo la palabra en Génesis 1:2 que decía, y Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y luego, con este versículo, Dios me llevó a un éxtasis, a una visión al cielo, donde Él mismo aparecía y me llevaba y me recostaba en su regazo, en su pecho, en su corazón, y me decía, ven acá, mira mi dolor. Y yo sentía el dolor de Dios y me decía, mira mi iglesia, mira cómo está, se gozan y no se arrepienten de sus fornicaciones, de su adulterio, de sus divorcios. Entonces, pastores, siervos que toman esposas de otros pastores, de otros siervos, y aún así quieren estar predicando dentro de la iglesia. Me dijo, estoy dolido con esta generación que no da fruto, muy dolido, y voy a traer el juicio sobre la iglesia, los limpiaré, los arrancaré. Y me mostró iglesias pequeñas en campos de 5, 10, 20, 40, hasta 100 personas, humildes. Me mostró en comunidades, casas, y eso estoy diciendo que lo vi, lo sentí y lo escuché. Y luego de esto me llevó también a iglesias grandes, en catedrales, donde habían 10.000, 5.000, 3.000 personas. Y me dijo, mira cómo está el pecado allí. Ya piensan que yo no existo y no tienen temor a Dios, a mí. Arcángel, voy a traer muerte, peste. Voy a traer juicio primero sobre mi iglesia, la limpiaré, para que la nueva semilla vuelva y dé buenos árboles para buenos frutos. Y vi como un tornado de esos que descienden del cielo a la tierra se movía, y terremotos y plagas. Aquellas que estaban en chozas, las iglesias, en pequeñas casas humildes, eran pasadas por esos tornados y se los llevaban. Y aquellas catedrales, los terremotos, se abría la tierra y muchos decían, escaparemos, pero ninguno escapaban. Y yo veía el llanto, el lloro, el correr de esas personas para escapar de la ira de Dios, porque estaban en pecado. Y Dios me dijo, ninguno escapará, porque yo veo el pecado de mi iglesia. Luego de esto, Dios me dijo, tranquilo, que todo pasará. Y aún estaba en el regazo. Es sorprendente cómo yo
Sentía la paz del corazón de Dios estando recostado en su regazo. Así como dice la palabra, que Juan estaba en el regazo de Jesús. Así vi todo yo allí en el regazo de Dios. Y luego me mostró una nueva parcela, plantas pequeñas, y me dijo: estas plantas, hijo, sí van a dar fruto, y van a dar mucho fruto. Y vi un sol salir en un cielo azul totalmente una mañana, y me dijo: mira esas plantas, hoy están verdes, pero esas sí van a dar fruto, no como lo que están hoy. Por eso te digo hoy, si tú estás en pecado, si tú amas a Dios, a Jesús, si tú amas al Padre Celestial, si tú consideras que la cruz y la sangre vale, apártate del pecado, apártate del divorcio, del adulterio, la fornicación, de la inmundicia, apártate del robo, porque Dios está vivo y nos ve. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Y a Él le duele su esposa, su iglesia. Luego de esto, vi iglesias donde habitaba el pecado. Me decía, como en tiempo del sacerdote Elí y sus hijos, ahora mis ministros están permitiendo el pecado en el púlpito. Allí, en los adoradores, piensan que yo soy un Dios que está muerto. Yo soy un Señor, Dios, que está vivo, y ve el pecado de mi iglesia. Y veía, y el Espíritu Santo me llevaba, me dijo: ven acá, ven a ver esta iglesia. Y me pasó, yo estaba allí y veía micrófonos de 4 adoradores, y vi un micrófono de un pastor, y Dios me decía: mira ese púlpito. Y vi las cornetas y los detalles de ese púlpito, de esa iglesia. Y me decía: estos adoradores y este pastor, cuando está predicando, aún allí en pecado, cuando bajan de allí, de la adoración y del púlpito, seleccionan allí mujeres de la iglesia, la cual luego tienen relaciones sexuales en fornicación. Dice que son novias, pero en su corazón no están ni para comprometerse ni para casarse. Luego vi con mucho detalle cómo salían de la iglesia y las llevaban a fiestas nocturnas, en piscinas, mujeres en bikinis, y se metían allí en la piscina y tenían relaciones. Y Dios me decía: fíjate, ¿crees que yo no lo veo? De allí ninguno tiene la pretensión de comprometerse y casarse con ninguna de ellas. Solo quieren pasar el tiempo, tener relaciones, pero también quieren predicar y ensucian mi altar. Luego vi otro árbol y me decía: agarra de ese fruto, de ese árbol. Y yo agarraba ese fruto de ese árbol, porque era una iglesia grande, de 3,000, 5,000 personas. Y me decía Dios: agarra ese fruto. Y yo lo agarré. Me dijo: ahora ábrelo. Y cuando lo abrí, Dios me decía: fíjate, el fruto por fuera se ve bueno, pero por dentro está podrido. Yo lo cortaré. Luego me decía: fíjate, mira toda la iglesia. Veía una iglesia grandísima, y la iglesia, todos los que estaban allí estaban desnudos, porque me dijo: esta iglesia es grande, pero todo su fruto es malo, y andan desnudos. Dios no está muerto, Él es vivo y Él es jefe de todas las iglesias. Luego me mostró iglesias y me decía: hijo, dile a mis siervos fieles, a mis hijos, a mis ovejas, que si una iglesia no tiene el Espíritu Santo,
hagan como decía Kathryn Kuhlman, salgan corriendo, porque allí no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, entonces obra Satanás. Y ustedes pensarán que esto no es cierto, pero allí me llevó a una iglesia bautista y vi cómo allí se negaban a tener el Espíritu Santo, y todo lo que predicaban y hablaban no era para salvación, y se abría el piso, el suelo de la iglesia, se veía que se abría y el fuego se los consumía. Iban cayendo cada uno al abismo de fuego, a un abismo con fuego, y gritaban y decían: ¿será que nadie me va a salvar? Ahora, tenemos que saber que si una iglesia no se mueve el poder del Espíritu, no es una iglesia de Dios, no es una iglesia de Jesús, porque el que edifica la iglesia es el Espíritu Santo. Luego me mostró que estas iglesias que impiden el Espíritu Santo y están allí totalmente en pecado, mora Satanás. Luego el Señor me hizo orar por esas iglesias, y en una de esas oraciones yo veo cómo se me aparece una figura negra, extraña, atrás de mí, y me decía: Arcángel, ¿por qué tú estás orando por esta iglesia? Mira tú, con una voz desafiante, y me decía: es que el pastor de esta iglesia me la entregó a mí, Satanás. Deja de orar por esa iglesia no es de Dios, es de Satanás. Igual, vi otra iglesia donde Satanás decía: esa iglesia no es de Dios, esa es mía, déjala tranquila, deja de orar por esa iglesia. Es sorprendente, pero muchos de allí no van camino a la salvación. Si estás en una iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo, no hay santidad. Y si la iglesia no camina en santidad, es lógicamente que el Espíritu Santo no está allí, porque cuando se mueve el Espíritu Santo, Él te convence del pecado y te encamina hacia el camino de la santidad. Luego de esto, Dios me llevaba a hablar con un pastor que estaba en pecado, que mientras las mujeres de la iglesia le iban a pedir consejería matrimonial, él la seducía. Y este pastor, allí en mi cara, Dios me dio esa oportunidad de ver y decirle que Dios estaba viendo el pecado. Y la respuesta de este pastor en mi cara fue esta: sé que tú eres profeta y ves el pecado de la iglesia, pero tú me ves pecar y me seguirás viendo pecar. Por eso yo le digo hoy: reflexionen, pastores, ministros, adoradores. Dios es un Dios vivo, y Él le duele a su iglesia, como es un cordero, pero también es un león que defiende a su esposa.